punto de vista orientado a objeto, la clase matriz. Jóvenes, recordando un poquito este esquema que muestra acá, ¿no es cierto? Es matemático, pero al mismo tiempo también informático. Cuando nosotros analizamos una matriz matemáticamente, teóricamente, ¿no es cierto?, decimos un elemento y en qué posición se encuentra, ¿no es cierto? Matriz, fila, columna, dos dimensiones. Entonces el índice, el primero siempre es la fila y el segundo es la columna, ¿no? Entonces matemáticamente a veces algún profesor coloca X, dice, y empieza a hacer esto para luego referenciar a los elementos de la matriz, ¿no? ¿Y por qué hacemos así ese cuadro mucho más grande? Informáticamente tenemos que, antes de trabajar con una matriz, al igual que los vectores, tenemos que tener una dimensión, entre comillas, la máxima que podemos trabajar en el proyecto, ¿no? Aquí puede ser 100 por 100, 50 por 50. ¿Cuál va a ser eso? Dependiendo de la aplicación, ¿no? ¿Qué vamos a manejar con una matriz lo más grande posible, ¿no? Jóvenes, desde ese punto de vista. Entonces, informáticamente primero decimos cuál va a ser el tamaño máximo de filas, máximo de columnas. Internamente siempre las primeras filas son manejadas, ¿no? En cualquier estructura estamos hablando de las primeras filas y también las primeras columnas. Ahora la pregunta es, informáticamente, ¿no?, desde el punto ahora de vista informático, ¿será que estos elementos que hacen una matriz se pueden manejar en este extremo? Claro, por a ver cómo te las arreglas en la lógica. ¿O se puede colocar en este extremo, ¿no?, desde el punto de vista informático? Claro, ¿no? O acá abajo, valga el término, también. O en el punto medio, ¿no?, de todo ese espacio, ¿será que puede manejar una matriz? Claro. El problema, como siempre, es la lógica. Entonces, al igual que los vectores, cuando tenemos un vector, nosotros tenemos una dimensión, un máximo, pero estamos trabajando con unos cuantos elementos acá, ¿no es cierto? Y tenemos una dimensión, ¿no?, llamamos una dimensión relativa, que dice el número de elementos que estamos manejando en un instante de tiempo. Así. Y este es el tamaño máximo que se puede presentar, ¿no es cierto?, también en otro momento, pero en el proyecto. Entonces, muy semejante esto. Las primeras posiciones, 1, 2, 3, las utilizamos, ¿no? Las manejamos por cuestión lógica y matemática, ¿no? Así, al igual que aquello. Entonces, jóvenes, esta estructura, ¿no?, esta estructura pues guarda una relación de dos variables, ¿no?, fila y columna. Entonces la fila tiene que representar alguna variable, puede representar semana 1, semana 2, semana 3, ¿no? Y las columnas pueden representar días, día 1, día 2, día 3, día 4, hasta 7 días. De tal manera que nosotros en una semana tenemos 7 días, la segunda semana los 7 días, y podemos tener tal vez una estructura matricial para un mes. De tal manera que un elemento cualquiera representa, este elemento, ¿no es cierto?, es de la semana 2 y del día 2, ¿no? Pues la relación de ambas variables, ¿no? Eso es, llamaremos así, una estructura matricial, muy utilizado, muy aplicado matemáticamente e informáticamente, ¿no? Bajo ese panorama, jóvenes, decimos ya lo que está escrito acá. ¿Qué es una matriz? Es un arreglo de dos dimensiones, donde los datos están organizados en una estructura de filas y columnas. Creo que lo explicamos. Es homogénea, quiere decir igual que el vector. Todos los elementos tienen que ser, ¿no?, del mismo tipo, o enteros, o reales, o caracteres, o booleanos, o strings, o también pueden ser estructurados como este, ¿no? Así, manejar una estructura, ¿no?, igual que alguna vez expliqué en un vector, ¿no? Pueden manejar una estructura, esa estructura puede tener varios campos de diferentes tipos, esa es la ventaja de tener una estructura.
un campo, otro campo, o si usted quiere un elemento y otro elemento, la estructura está compuesta de dos elementos de distintos tipos de datos y tiene un nombrecito, ¿no? Lo podemos llamar estructura S1. ¿Sí? Entonces, y toda esa matriz puede ser de este tipo de datos, ya no entero, ni real, ni booleano, puede ser de tipo S1. ¿No? Entonces, cada uno de estos elementos representa, ¿no?, una información de dos elementos, ¿no? Bueno, y aquí hay la pregunta es, ¿y cómo se maneja, profesor? Si fuera así, pues tienes tú la matriz, ¿no es cierto?, de fila y columna, y con una extensión .x dices, estás refiriendo acá al campo x, ¿no?, que es de tipo entero, y la colocas el valor entero. Y cuando quieres referirte a este n, que es de tipo string, no importa, entonces decimos x de f, c, matricialmente, .n, ¿no?, y podemos colocar ahí como dice, un tipo de dato string. Entonces, cada elemento de estos, pues, ¿no?, puede ser de este tipo, donde tenemos en cada posición, así como esto, un tipo de dato entero y un tipo de dato string, o puede ser más, si es posible, no solamente dos, 3 campos, 4 campos, 5 campos, dependiendo qué queremos manejar, ¿no? Pero igual, o sea, si esta estructura es, ¿no es cierto?, está definida y es para la matriz, entonces todos los elementos de esta matriz serán de este tipo. Pero eso es homogéneo, ¿no? O sea, dice, los datos son del mismo tipo, elemental o estructural. Cuando decimos elemental son enteros, o sea, los tipos de datos elementales. Y cuando es estructurada, nosotros definimos la estructura, ¿no? ¿Qué tipo de estructura podemos tener? Vamos. Su aplicación se presenta en el manejo de un conjunto de datos, ¿no?, donde cada elemento corresponde a una relación de fila y columna. Una vez más, los vectores, por favor, jóvenes, la estructura lineal, ¿no?, es también lineal, maneja un conjunto de datos, pero es lineal, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Datos en secuencia, uno tras otro, ¿no? Este también maneja un conjunto de datos, pero en la cual la diferencia de aquello es que un dato cualquiera de ese conjunto guarda una relación de las dos variables, fila y columna, ¿no? Jóvenes, esa es la diferencia. Bueno, la estrategia, finalmente, al igual que los vectores, la estrategia para el diseño de la lógica es la referencia a los elementos. ¿Quieres ser tú? Tienes que tener buena lógica en esto. Ahí está. Matemáticamente tenemos que referenciar a los elementos. La capacidad de cómo las referencias esta estructura, ¿no es cierto?, esa es tu capacidad lógica que vas a tener. Es importante eso. Pero vamos a ir aprendiendo. Hay varios ejemplos acá, por favor, varios ejemplos, ¿no?, que se está dando. ¿Qué pueden ser las filas? Dice, ¿no? Las filas pueden ser semanas, como decir, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, ¿no? Y la columna puede ser los días, día 1, día 2, día 3, no sé, ¿no? O podemos encontrar una relación entre estudiantes y notas, ¿no? Entonces, las filas son estudiante, el estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3. Esta nota, por ejemplo, es del estudiante 3 y es la nota 3. Entonces, es una relación, un dato cualquiera es una relación de las dos variables. Personas y pesos, este puede ser el peso de las personas, pero usar la persona que tenga un peso de 0, ¿no? Pero quiere decir, es la persona 1, 2, 3 y los pesos, seguramente se pesa cada vez, no sé. Pero por favor, es simplemente un ejemplo. No están estos datos asociados a todos los ejemplos, sino que tal vez simplemente es para mostrar la relación entre fila y columna. Bien, ahora vamos, como decíamos, la referencia a los elementos de la matriz, pues es la capacidad de lógica que nosotros adquirimos. ¿Cómo podemos referenciar? Y una de las primeras, como es un conjunto de datos, cuando hay un conjunto de datos, cualquier estructura de datos, hasta lo van a ver en estructura de datos, cualquier estructura que vean que es un conjunto de datos, hay una referencia. Siempre esa estrategia se llama referencia global. ¿Qué es la referencia global? Lo hemos visto en vectores. Es ver todos los elementos activos, ¿no?
por favor. Y en el vector hemos visto, ¿no es cierto? Y hemos encontrado un patrón, ¿no? Si tenemos n elementos, hemos dicho un for i que varía desde 1 hasta n, y aquí está b de sub i, ¿no? Es todos los elementos de la referencia global. Puede ser en ese sentido o puede ser en este sentido, ¿no? Progresivo o regresivo. No tenemos más, tenemos dos extremos. Lo mismo sucede con las matrices. Lo mismo sucede con la matriz. Hay muchas operaciones de referencia global, ¿no? Muchas operaciones de referencia global, ¿no? Entonces la estrategia, una de las estrategias, ¿no?, que tenemos que aprender, igual que aquello, es la referencia global. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los extremos de una matriz, profesor? Hay 4 extremos, ¿no? ¿Okay? Esos son los vértices. Regularmente es el primero de este extremo, ¿no? Matemáticamente también. Muchas operaciones se hacen por filas, ¿no? Primera fila, segunda fila, tercera fila, y ahí vamos. O algunas por columnas, columna, partiendo de acá, columna, la siguiente columna, y ahí vamos. Pero referencia global, entonces, de un punto o de un vértice en este caso, ¿no? Tenemos por filas, ¿no?, o tenemos por columnas. Lo mismo sucede por filas o por columnas. Ahí vamos, ¿no? Por filas y por columnas, y finalmente acá por filas y por columnas. Los jóvenes, esos 4 puntos. Ahora, profesor, ¿se puede comenzar de un punto medio e ir así en forma de espiral? Sí, hombre, 1, 2, 3, 4, luego te vienes acá y puedes hacerlo así también. Pero a no ser que ese tipo, llamaremos así, de sentido, ¿no?, que vaya creciendo desde el principio al final, o del final hacia el principio, o hacia el centro, perdón, ¿no? Eso obedece seguramente a algún juego, alguna cosa, ¿no? Pero la forma más adecuada de hacer referencia global es de estos extremos, por filas o columnas. Muchas operaciones que tú hagas por filas, en el sentido, o hagas por columnas en el sentido, pero todos te pueden dar el mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, sumar todos los elementos, una suma de todos. Que sumes tú en filas, así en el sentido, o que sumes en columnas en el sentido, te va a dar lo mismo. Cualquiera referencia te va a dar lo mismo. Pero hay operaciones que sí o sí tienes que seguir un sentido. Por decir, de este extremo y vas por filas, ¿no? Vas en formas regresivas, ¿no? O puedes ir en columnas. Entonces tiene su sentido, ¿no? Hay que respetar. Entonces, en síntesis, estos 4 vértices, por filas o columnas, hay que tener, bueno, hay que practicarlo para que podamos entenderlo y hacer operaciones en referencia global, llamadas. ¿Okay? ¿Y cómo lo hacemos matemáticamente? Voy a aprovechar esto que está, ¿no? El primero, entre comillas, el más tradicional. Si hay un dominio por filas, vamos a primero esta fila, luego la segunda fila, entonces vamos por filas. Hay un dominio de filas. La fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Pero para referenciar una fila, ¿no es cierto?, una fila, pues tenemos que movernos el índice de la columna, ¿no? Entonces, para una fila 1, es así más o menos, viendo aquella referencia matemática, tenemos que tener un índice de columna que no se ve acá, pero ahí está, 1, 2, 3. Para la segunda fila, otra vez, ¿no? Y así vamos, sencillamente. Entonces, ¿qué significa, ¿no?, estar referenciando los elementos de una matriz por fila y columna a través de su índice? Es una combinación de índices. Este índice con este de acá, con este de acá, luego el mismo con este, uno con uno, uno con dos, uno con tres, uno con 4. Vamos avanzando, 2 con 1, es una combinatoria. Es una combinatoria. Entonces, al final, a 4 lo mismo va a combinar, y ahora hemos referenciado todas las matrices.
¿Qué significa esa tabla? Fila de 1 hasta 4. 1 es fijo, es la primera fila. 4, es el número de filas que vamos a tener, que en este caso estamos manejando una variable F. Y la columna vamos a manejar con C, que dice cuál es la dimensión relativa, se dice relativa porque es momentánea, de la fila y la columna. Entonces, jóvenes, esto representa un índice cualquiera, lo llamaremos F1, que va desde 1 hasta F, que es 4, es F en este caso, ¿no? Entonces, y para todas las matrices va a ser F puede variar, 5, 6, no sé, ¿no? Y para cada fila, dice, hay esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos otro ciclo, cualquier variable que sea de columna, llamaremos C1, de fila F1, ¿no? C1 que va desde 1 hasta el índice de la columna, por favor, el segundo. Disculpen que esto sea cuadrado, también va hasta 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es lo que nos dice este ciclo. Por lo tanto, referenciar, hemos dicho, toda esa matriz es una combinación de esto y de esto. En concreto, con la referencia global, llamaremos el primero por filas, ¿no? Por filas. El primero lo haré un esquema para entenderlo mejor. A veces se entiende mejor este esquema, Juan. Dice así. El sentido, el esquema nos dice hay un dominio de filas, fila 1, fila 2, fila 3, no sé, hasta el número de filas. Y para cada fila, miramos, colocamos unos puntos así, según el sentido de la flecha, es columna 1, columna 2, 3 y 4. También va en forma progresiva, las filas van en forma progresiva y las columnas, para cada fila, el índice de columna también progresivo. Eso es lo que nos dice esa combinación. Esto es, aquí estamos viendo más una relación de combinación, y allá esquema. Cualquiera de ellos sirve para encontrar y dice, hay un dominio de filas, así alguien puede decir, un dominio de filas, F1, un índice de fila que varía desde 1 hasta F, hasta el final. Para cada fila tenemos un índice de columna, es la combinatoria, llamaremos C1, que también varía desde 1 hasta el final, que es C, de 1 hasta C, ¿no? Los límites o las dimensiones relativas. Y acá internamente ya estamos haciendo X de F1, C. Los índices ya están combinándose y en los ciclos, ¿no es cierto?, se presenta esa combinatoria y este sentido, este elemento, ¿no? Luego, aquí tenemos el ciclo de la columna. Entonces avanza la columna, es esta, la misma fila. Siguiente es este, siguiente es este. Una vez terminado el ciclo vamos a la siguiente fila, que es el ciclo mayor. Y nuevamente para la siguiente, ¿no es cierto?, fila, vamos el índice de la columna y tendremos esa misma referencia, ¿no? El esquema, pero es suficiente con uno para ver cómo sigue la tendencia del índice de la columna, progresivo. El índice de la fila, progresivo, según el esquema. O si no, usted puede hacer también esa combinatoria de cualquiera, ¿ok? Aquí mismo se muestra por columnas también, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues vamos referenciando por columna. El esquema, como siempre, jóvenes, a mí un poco más me encantan los esquemas que esa combinatoria, parte de ese extremo superior izquierda, ¿no? Entonces, si va bajando así en sentido, el esquema sería así. Como hay un dominio de columnas, estamos mirando más, ¿no es cierto?, la imagen en un dominio de columnas, es la columna 1, 2, 3, va en forma progresiva. Pero primero la columna. Y para cada columna, miramos una columna nomás, ¿no? Y es el índice de la fila. Esto también va en forma progresiva, ¿no? Por el sentido. Entonces, 1, 2, 3. Y este otro también, de izquierda a derecha, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué significa? Que también es lo mismo, por columnas, ¿no?
dice que hay un dominio de columnas, ¿no? Y progresivo. Entonces decimos C1 que varía desde 1 hasta C, por es el número de columnas, todo llega hasta el final. Y para cada columna tenemos un índice de fila que varía desde 1 hasta F. Simplemente se han cambiado estos. ¿Sí? Y aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, X de F1, C. ¿Qué está? No es. Solamente está cambiando. Y ese cambio de orden, ¿no es cierto?, de los ciclos, es el sentido cómo se está referenciando. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con estos otros extremos de acá. Este extremo de acá y este extremo de acá. Los jóvenes hay que practicarlo nosotros, así como estamos viendo, que no tiene complejidad, pero hay que practicar. Bien, jóvenes, esta es la referencia, por favor, de la primera, ¿no? Por favor, el primer esquema, por filas y todo lo más tradicional, lo que más se utiliza, Inclusive, jóvenes, vamos al cargado de una matriz, ¿no? Al cargado de una matriz. Regularmente cargamos una matriz por filas. Entonces podemos usar este esquema. Y si hacemos con este esquema, bueno, si vamos a cargar, por favor, la primera operación aprovechando este patrón, ¿cierto? Dice 1, cargar, randómicamente, pues ¿qué tenemos que tener, por favor? ¿No? Para poder cargar esto tenemos que tener como parámetro el número de filas, cuántas filas, llamaremos MF, el número de columnas, cuántas columnas vas a cargar, y el rango aire, como siempre lo hacemos para el randómico. Como es matricial, tengo que decir, oye, de cuántos elementos o cuántas filas vamos a tener, cuántas columnas vamos a tener, en base a eso es el número de elementos, y el rango aire. Entonces, según ese ejemplo que estamos viendo allá, sería 4×4, con el rango que tú quieras. Y no tenemos ninguna salida porque la matriz, entre comillas, está vacía y luego se carga. Es un procedimiento, es lo que llamamos carga. La lógica está acá o está acá, por filas o columnas. Como es random, por favor, no obedece a ningún esquema. Puede ser esta, y puede ser las otras también, porque es random, es aleatorio. Que sirve para simular, para juegos, no sé, alguna cosa, pero no es real. Obviamente esa simulación pues de una realidad, pero no es real. Para real tenemos que meter uno por ahí. Los jóvenes, la lógica es esta. ¿Cómo vas a cargar? Ya saber, por favor, el cel 1, el cel 2, el 3 el algoritmo, ¿no? 3, aquí tenemos el inicio, el final. Pero hay que ajustar. No tengo F. F es el número de filas, ¿no? El número de filas, perdón. F va a tomar el número de filas que viene, ¿no? La columna va a tomar el número de columna. Ya tengo las dimensiones, por lo tanto la forma de referenciar a las funciones de ese número de filas y columnas. ¿Y qué vamos a hacer para poder cargar? Lo cargamos. R.next, recordando un poquito. A, B más 1. ¿Listo? Aquí está el rango A, y este parámetro estamos usando en el aleatorio, que ahí estamos cargando aleatoriamente un valor de ese rango. Pero vuelvo a repetir, si es random, no sé, tiene que ser esto. Ahora, si es real, tiene que ser 1 por 1, así como lo hemos hecho también, y ese es real, a veces obedece más el sentido que este tipo. Y este random puede ser cualquier esquema. Vamos. Ahora dejaré todavía por el momento que se puede hacer también random, pero seguiré con el primer esquema. La operación de descargado, alguna vez lo hemos mencionado, jóvenes, ¿no es cierto? Cuando a veces tienes que entregar una información
tienes que entregar en formato texto. Eso es lo más universal. Hasta en base de datos, cuando usted está viendo base de datos, hay que entregar un reporte, ¿no? Un resultado, hay que entregarlo en texto. Texto. ¿Okay? Entonces, y eso es lo más elemental. Y para poder hacer este es el cargado. El descargado quiere decir que lo que está cargado la matriz, por favor, agregue intencionalmente esta matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Intencionalmente. Supóngase que yo me he cargado así. ¿Ya? Para entender, tenemos este número de filas, que es 3 filas y 4 columnas. Supóngase que cargamos para intencionalmente, o está cargado la matriz así, y queremos hacer la operación de descargado. Ahora me voy a la operación de descargar, ¿no? Jóvenes, no hay otra forma, por favor, no hay otra forma. Estoy haciendo ahora la operación de descarga. El descargado, ¿no es cierto?, nos va a llevar, de una matriz, nos va a llevar a un string, a una cadena de caracteres. Les decía, ¿no es cierto?, cada vez que hay que entregar una información, que es un conjunto de datos, inclusive una base de datos, hay que entregarlo en texto. Pero este texto de acá, jóvenes, que tenemos que entregar, que va a ser una matriz, ¿no es cierto?, no hay otra forma, que tiene que ser la primera, esta. ¿Cómo es eso, profesor? No lo entiendo. Se tiene que seguir este esquema. Ese mismo esquema que estoy mostrando. No se puede hacer este esquema. No se puede. No se puede, ¿qué? Llevar a texto en ese esquema. No se puede. ¿Ok? Menos en una impresora, ¿no? Imagínense una impresora que está imprimiendo, avanza, y para la siguiente columna va a tener que, ¿no?, retroceder, ¿no?, con el rodillo, y él se pone en esta posición, vuelve a imprimir, otra vez el rodillo se torna, ¿no? Eso no sucede. Si sucede es tremendo, ¿no? Pobre impresora, yo creo que imprimirá una semana y después está muerta. Regularmente la matriz va, la impresora va por lineal, o sea, avanza y punto y termina, ¿no? Cada vez hace un zigzag, ¿no?, para ubicarse. ¿Okay? Entonces, jóvenes, desde ese punto de vista, la salida tiene que ser ese formato. ¿Y por qué ese formato? ¿No es cierto? Porque en el string, por favor, disculpen, ese string lo voy a traer acá. En ese string vamos a ir colocando por filas. El 1, un separador el 2, un separador el 3, el 4, separador. Y después de esto, ¿no es cierto?, hay que darle un salto de línea, para que tengamos el formato matricial, ¿no? Para que lo veamos como matriz, aquí tenemos que dar un enter. Pero ese enter representa el carácter número 13 y representa el carácter número 10. Entonces, como es una cadena de caracteres, que fuera de estar convirtiendo estos datos numéricos a caracteres y estar colocando un separador, para darle el formato matricial tengo que agregar esto. Y cuando esté desplegando esto, ¿no es cierto?, esta matriz va a hacer esto y va a hacer un enter, va a venir acá y va a continuar como que bien. Claro, nosotros vamos a agregar esto después de una fila y después vamos a seguir agregando a la siguiente fila, ¿no es cierto?, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto?, así, y nuevamente el número 3 y el número 10, disculpen, ¿no?, y continúa, es lineal, ¿no? Pero estos de acá, le va a hacer, en el despliegue lo va a hacer así, y va a desplegar 5, 5, 6, 7, 8. Como hay otro enter, pues va a venir acá y va a desplegar lo que viene, 9, 10, 11, 12. Pero jóvenes, no hay otra, ¿no? Como les expliqué, si fuera esto, no sé, no vas a tener que decir que se proceda. Estoy dando el ejemplo de la impresora para entenderlo mejor, porque la impresora también es una salida, es un componente de salida de la impresora. Obviamente el componente de salida ideal es la pantalla o el proyector, ¿no?
En esa sí todavía podrías hacer, ¿no? Back. Pero aquí tengo que hacer ese número de backs que hay de acuerdo al número de filas que tiene. Si yo tengo acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, 4 elementos, he ido mostrando así de esa forma, ¿no? Y estoy acá, ¿no? Y tengo que retroceder 1, 2, 3, 4, estar en esa posición y en la siguiente. Complicadísimo, pero tengo que hacerlo. Imagínense una matriz de un poco más, ¿no es cierto?, de 10 filas, 10 y tengo que retroceder 10 y luego recién avanzar para colocar en la misma fila, para desplegar en la misma fila, ¿no? Los jóvenes, otros esquemas, en síntesis, otros esquemas no se ajustan en el formato texto, ¿no es cierto?, mejor dicho, en el tipo de dato texto, dándole esta forma matricial, no se ajusta. Es la única. ¿Okay? Entonces, jóvenes, va a ser así. Y esto de así es lo mismo. Es esa misma. Por favor, el descargar. Ya está cargado la matriz. Por favor, estoy haciendo la operación número 2. ¿Y qué tenemos como salida? Simplemente una cadena. Un string. ¿Qué es? Una función, que es una salida elemental. A esto lo llamamos descargar, ¿no? Como siempre, descargar. Y la lógica es igual que aquello. O sea, el patrón es ese de referencia global por filas, la primera. Entonces, jóvenes, tenemos el mismo esquema y podemos simplemente colocarlo en el string, así como hacemos. ¿Okay? Aprovecharé, por favor, esto lo voy a borrar, ¿no? Para que sea la misma. Hombre, una vez. Por favor, el número 3 de ese lado. Otra vez tenemos el mismo esquema, F1 que varía desde 1 hasta 1. Y tenemos un C1 que varía desde 1 hasta C. Y ya estamos referenciando acá X de F1, C. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Es meterlo en un string para meterlo en un elemento. Y un separador, el elemento y un separador, ¿no? O puede ser el 9, el carácter 9, ¿no? Que es un tabulador, que es mucho mejor, ¿no? Es fácil. Entonces se está colocando, en vez de esto, un tabulador, espacio. Pero después de una fila que termina acá, con el índice de la columna termina una fila. Después de una fila tenemos que insertar el número 3 y el número 10. Sigue a la cadena. A la cadena entonces va a decir número 13 y número 10. Más el número 10. ¿Listo? Estoy colocando este antes. Continuamos con la siguiente fila. A continuación sigue colocándose o agregándose a la siguiente fila. Después de que termina la siguiente fila, otra vez número 13, número 10, la siguiente fila, con este índice, agregamos y terminamos. Los jóvenes, el inicio, disculpen, el string está vacío, el string está como un acumulador, que se llama concatenador. ¿Y qué más tenemos? Nada más, al final decimos retornar el string. Inicio. Y en el despliegue, obviamente explicamos, pues cuando esté desplegando este string, donde se va a llevar en el text box, estos son caracteres de control. Una vez uno, 3, 4, la siguiente va a dar en la sala. Y así sucesivamente. Jóvenes, el cargado salódico puede ser cualquier esquema, ¿no? De cualquier punto, de cualquier vértice. Mientras que el descargado, por su característica de formato, tiene que ser la primera de este extremo y por filas. Pero antes de hacer esa operación, jóvenes, tenemos que hacer el diseño de la clase matriz, ¿no? Claro, ya son operaciones que tenemos, pero recordando un poquito, por favor, está aquí, explica lo mismo, cómo vamos a cargarlo, etcétera, etcétera. Las combinaciones. Me voy al diseño de la clase matriz.
¿Cómo sería entonces la clase matriz? Un nombre, le damos matriz, así como hemos dado vector, ¿no es cierto? Este nombre siempre tiene que ser en singular, presente singular, ¿no? Entonces, matriz, vector, profesor, estudiante, aula, computador, no sé, la clase de qué quiere hacer, ¿no? De esa forma. Tenemos una matriz, jóvenes, una estructura matricial de 2 dimensiones, vamos a necesitar 2 constantes, max F, max C, ¿no? De tipo entero la matriz, y vamos a necesitar dos dimensiones relativas, FC, por favor, puede ser cualquiera, este identificador también puede ser cualquiera, que usted quiera, pero aquí yo lo estoy manejando como X, ¿no? Y este FC, dimensiones relativas. Tenemos para hacer cargar, descargar, muchas operaciones más, y las lo que se llama serán estimulados, o si todos serán enganchados a través de los ítems de un menú, las operaciones. Entonces, diseñamos esto, jóvenes, en lo que es el lenguaje, y después vamos con aquellas operaciones inicialmente. Así que esto lo hacemos así, para no caer en algún error. Inicialmente, ¿no? Y también me voy a lo que es el lenguaje. Comenzamos un nuevo proyecto. Decimos un nuevo proyecto. A esto lo voy a llamar al nombre del proyecto, por favor, matrices. Así puedo usar el plural. La ubicación, por favor, esta ubicación no es importante para ustedes, es para mí simplemente. Este es programación 1. Por favor, le voy a ir a una carpeta. Este es el grupo SG. Y tenemos acá matrices 2. Voy a crear uno que se llama matrices 3. Una carpeta. Eso es historial, más que tengo matriz 1, 2 y 2. Ahí va a estar el proyecto, ¿no?, de este grupo y la inicial. Listo. Entonces, jóvenes, aquí está. Como siempre estamos en la ventana, pero vamos a la clase matriz, proyecto, agregar una clase. Y vamos, aquí está la clase matriz. Tenemos que colocar ya de acuerdo a cómo dice el diseño. Matriz, ¿no? Su nombre ya tiene que estar como está acá. Ser coherente. Ahí tenemos la clase matriz. Necesitamos previo a esto 2 constantes. Recuerden cuando hacíamos con vectores una sola constante. Decimos const. Una constante de tipo entero, ¿no? Y se va a llamar max F, por favor, con mayúsculas. Y max F, lo pondremos pues un valor de 50. Otro, ¿no?, que va a ser constante también. Me ayuda porque está mal de lo. Dice const, otra vez entero, ¿no? Este va a ser el máximo de columnas, que también vamos a tener 50. Y ahora sí, tenemos esas constantes, podemos decir, tenemos nosotros privado, ¿no? Recuerden, las propiedades son privadas, ¿no? Estas son constantes simplemente, ¿no? Privado dice, por favor, tenemos de tipo entero, perdón, primero la forma matricial, ¿no es cierto? Y decimos de tipo entero, ¿no? Este va a ser de tipo entero y lo vamos a llamar X. Eso es un vector. ¿Y cómo decimos que es una matriz con una coma? Entonces, al decir o al colocar una coma acá, estamos diciendo que X, ¿no es cierto?, es una matriz privada, ¿no? Estamos diciendo, jóvenes, ¿no es cierto?, que
este identificador es de tipo entero, pero por esta definición estamos diciendo que es una matriz con la coma de 2 dimensiones, 1, 2. No hay una coma, esa es una dimensión. Hay una coma, hay 2 dimensiones. Otra coma, 3 dimensiones, 4 dimensiones. Las dimensiones que usted quiere. Entonces, hay otra forma de manejar esto, pero que no es igual, muy parecido, es este. Este es un vector de vectores. Este de acá nos dice el vector 1, por decir, por favor no se coloca acá, pero esto es referenciado al vector 1 y aquí al primer elemento del vector 1, al segundo elemento del vector 1, que no es lo mismo, jóvenes, cuando nosotros manejamos en forma matricial 1,1. 1,1 es el primer elemento de la matriz. 1,2 es el segundo elemento por fila de la matriz, ¿no? Eso es matricial. Y el otro que estaba mencionando, pero ese ya es una estructura diferente. Eso lo van a ver en estructura de datos. Un vector de vectores, ¿no? Este es matricial. Entonces, por favor, simplemente para decir que es una matriz, una simple comilla en este lenguaje, ya nos dice que lo que estamos declarando acá es un arreglo de 2 dimensiones. Tenemos privado, lo hacemos separado, me interesa, entero, f, c. Ese es f, c, la dimensión relativa. No tenemos más, por favor, hay solo 2, ¿no? El arreglo y 2 dimensiones relativas que son las propiedades. A esto nos van a ayudar una constante, pero eso nos va a ayudar en el momento de la operación del constructor. Vamos. Antes de esas operaciones, como siempre es el constructor, ¿no? Como siempre es constructor. Vamos entonces, el constructor dice public, no lleva ni función ni procedimiento, sino simplemente su nombre, matriz, ¿no? Puede haber parámetros, etcétera, etcétera, pero en este caso, si tuviera parámetros, ya no tendría que ser lanzado desde la ventana, ¿no? Ya tendría que ser una opción, así como tenemos generamos aquí un menú, tendría que decir, oye, iniciar la matriz, tendría que, ¿no? ¿Para qué? Para poder mandar algún parámetro y llamar a este. Pero, ¿no es cierto? Nosotros vamos a inicializar en ceros y decimos x es igual, ¿no es cierto?, a new int enteros, ¿no es cierto?, y necesita 2 dimensiones, entero de máximo de filas, coma, y máximo de columnas. Jóvenes, esa es la forma de inicializar la estructura matricial. X es igual a enteros, ¿no es cierto?, y en forma matricial, y que va a tener este número de filas, perdón, y aquí, y este número de columnas. Así, ¿no? Por favor, este número de filas y este número de columnas. ¿Listo? 50 por 50. Por eso siempre va a ser igual, no, hombre, eso es un ejemplo, no. Entonces puede ser más, menos. La matriz puede estar más con una orientación horizontal, quiere decir más columnas, o puede estar con una orientación más vertical, más filas que columnas, ¿no? Eso es matemática, ¿no? Entonces no siempre es igual. Yo estoy colocando acá igual, ¿no es cierto?, para que no nos pasemos más del 50%, y eso es mucho, ¿no? Con los ejemplos que vamos a manejar no pasa de 10 por 10, ¿no? Pero lo dejaremos, no hay ningún problema. Jóvenes, nos falta inicializar las dimensiones. Recuerden, en vectores teníamos 1, es importante también que decía 0. Aquí vamos a colocar f es igual a 0 y c es igual a 0. O sea, estamos diciendo con F0 y C0 que la matriz está vacía, no hay ningún elemento. 0 filas y 0 columnas, ¿no? ¿Listo? A pesar de que, jóvenes, en informática hay que aclarar esto, porque se puede presentar en un sitio de internet o en algún libro, etc. Jóvenes, en este lenguaje y en varios lenguajes, particularmente en el C#, existe una fila 0, o sea, aquí, más o menos imaginariamente aquí, hay una fila más, y es la fila 0.
y existe una columna inicial que también es 0, imaginariamente, por favor, que es la columna 1. La columna 0 estaría aquí imaginariamente. Yo no lo estoy manejando la fila 0 ni la columna 0. A pesar de que estoy perdiendo, ¿no es cierto?, 50 y 50. 100 posiciones estoy perdiendo en esto. 50 en una fila y 50 en una columna. Sí. Tal vez menos la intersección, 99. ¿No? ¿Por qué? Porque, entre comillas, ¿no es cierto?, si bien nos da esa facilidad la parte informática, pero matemáticamente no es así. Y también, jóvenes, en la lógica, si nosotros manejamos fila 0 y columna 0, que se puede manejar, la lógica es complicada. No complicado, hay que estar pendiente de que es menos 1, menos 1, menos 1. ¿Qué vamos a tener si tenemos un elemento? ¿Y qué dimensiones tiene? 0, 0, pero hay un elemento. ¿No? O no vamos a decir, por favor, que sea una matriz de una sola columna. ¿Y qué vamos a decir? ¿Cuántas filas tiene? No sé, pues 5, pero en realidad va a ser, no sé, 5 del 0 al 5, son 6. Y vas a decir, la columna 0, no suena bien. Entonces, jóvenes, desde ese punto de vista, yo estoy tomando solamente que vamos a manejar las posiciones normales, regulares, desde el punto de vista matemático, ¿no? Por lo tanto, fila y columna 0, 0, quiere decir que está vacío. Cuando tengamos así como 4 filas, en verdad 4 estamos manejando, ¿no es cierto? Pero hay una fila 0 que no estoy manejando. Y cuando diga 4 columnas, es cierto, pero no estoy manejando la columna 0. Por si acaso. Ahora, alguna lógica que se pueda presentar, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Siempre va a estar con un índice menos 1, tanto la fila, la columna. Y es un poco complicado, ¿no es cierto? A ver, esto más para justificar un poco, ¿no es cierto? Pues si vamos a comenzar en 0, estos foros ya están mal. Entonces, si vamos a comenzar en 0, tendría que ser desde 0, ¿no? Desde 0 hasta f menos 1, desde 0 hasta c menos 1. Eso es lo que se nos está manejando. Ya, como quiera está regulado por esto, ¿no? Y en algún momento dado, si queremos ya algún elemento en particular, aquí vamos a estar colocando menos 1, ¿no? En algún momento dado. Pero ahorita ya está regulado de 0. Un poco ridículo decir el ciclo 0. Lo mismo acá, para la columna el ciclo 0. No es así. Como que un poco nos saca del razonamiento normal, secular, ¿no? Entonces, por esa razón, jóvenes, no la tomo, no perdemos mucho, sí perderemos algo de memoria, esperamos que no mucho, ¿no? Pero distorsiona la lógica, ¿okay? Bien, aclarado eso, ahora vamos los jóvenes a las operaciones, dice public, como siempre voy, estoy haciendo ya aquello, y dice cargar. Tenemos un número de fila, tenemos un número de columna, tenemos un A y tenemos un B, ¿no? Y vamos a ir con las operaciones de carga, ¿no? Estoy utilizando, por favor, dos índices F1 y C1. Para índices no se puede usar otros identificadores, ¿no? Pero de preferencia del índice que esté relacionado pues con su trabajo, ¿no? Si es para fila, F, si es columna, C, si va a haber otro, F2, C2, no sé, ¿no? Esto también viene, por favor, de lo que es la filosofía, cómo maneja el mismo fichado, el mismo visual, podríamos decir, ¿no? Textbox 1, Textbox 2, Textbox 3, trabaja así. Entonces también usted cuando maneje un índice de fila, póngale, pues, no sé, o aunque sea explícito, fila 1, fila 2, fila 3, pero para no ser muy extenso, manejando F1, C, ¿no? Y dice esto, por favor, ¿no? La lógica ahora, por favor, la fila es igual al número de fila que viene, la columna es igual al número de columna que viene, y ahí vienen los dos foros de acuerdo al esquema.
El primero es por fila, dice F1 que varía desde 1. F1 menor o igual a hasta lo que es F. F1 más. Pues en vista de que estoy haciendo el cargado, después del primer ciclo, hay un siguiente ciclo for, no hay más instrucciones, entonces no necesito llaves. For dice el siguiente C1 que varía desde 1, C1 menor o igual a C, y C1 más, ¿no? ¿Y qué tenemos después de ese ciclo, o dentro de ese ciclo interno? Simplemente una instrucción también, no necesito llaves. Necesitamos el RNext, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos acá otra vez usando R y lo inicializaremos, ni usando. De una vez. Tenemos R, por favor, que la necesitamos acá en este punto, que dice X, ¿no? Es igual a R.next. Por favor, ya estoy utilizando ese objeto que se ha inicializado entre lo que va a ser el rango A, B más 1. Ese más 1 lo hemos justificado también, ¿no? Por si acaso. Listo, ¿no? Eso lo justificamos de acuerdo cuando estamos viendo números enteros, inclusive, ¿no? En los A. Después de eso ya está cargado esto. Sale medio chistoso porque no estoy utilizando llavecitas, etc. Vamos con el descargado, jóvenes, ya que es el mismo formato. Bueno, vamos, público, ¿no? Nos devuelve un string, una cadena, por favor, que se llama descargar. Y tenemos, decía, a ver, descartaré algunas cosas acá, índice y todo lo demás, ¿no? Necesitamos estas variables, por favor. Ya no le estamos usando, tampoco necesitamos esto porque la matriz está cargada. Necesitamos un string, y este string tiene que comenzar con 1, podemos hacerlo ahí mismo. Listo. Tiene el mismo, hemos dicho, el mismo formato, la misma forma de referencia, ¿no? Por filas, y hemos dicho que esto va a ser igual el que estamos viendo. Concatenamos al string, ese es igual a ese más, ¿no? El vector, o digo el elemento de la matriz, sigo con vector. El ejemplo de la matriz F1, ¿no? Y más lo que es el carácter T. El carácter 9 es por favor, el tabulador, ¿no? Listo, y ahí vamos. Y después de esto, este ciclo de acá, después de esto, ¿no es cierto?, tiene esa instrucción que estamos viendo. Tenemos que seguir concatenando, entonces necesitamos llave acá. Por favor, ya no es esta una única instrucción. Es esto, y a continuación de esto viene, ¿no es cierto?, tenemos que seguir, ese es igual a ese, más, dice, todo esto. Muy parecido, más otra vez, pero este es el número 13, por favor, el número 13 es el D en hexadecimal y este es el 10 que es A, por favor. Esta X quiere decir, bueno, hemos manejado este 9, ¿no? En vectores creo que hemos manejado este tabulador. Este de acá es un carácter, todo esto es un carácter de control, ¿no? ¿Cómo dice que es un carácter de control? Por el formato como maneja con la barra inversa, y este X quiere decir que está en hexadecimal, el valor que viene, y en hexadecimal es el valor 9, 0009. Regularmente se manejan casi cuatro dígitos o símbolos hexadecimales, ¿okay? Ese 9 es el tabulador, número tal. Después de una fila, hemos dicho, tenemos que agregar este retorno de caso. Regresa el cursor. Ese caso retorno viene más de la impresora. Cuando la impresora avanza, va imprimiendo, cabezal, retorno de caso. El caso es la cabeza de la impresora. Retorno de caso es decir que la impresora regresa. Retorna el caso.
Y después viene esto de acá, ¿no? Que es el salto de línea. Entonces la impresora simplemente avanza una porción, ¿no? Mientras que cuando es en pantalla, pues se va a la siguiente fila. Entonces necesito aquí una llave porque este Ford ya enmarca esto más esta instrucción, son dos instrucciones, ¿no? Necesito una llave. Y ahí termina la llave. ¿Okay? No sé si estamos bien, jóvenes. Perfecto. Y después de los dos ciclos, dices retornar lo que es esto. Por favor, jóvenes, descargar. No va a salir otra cosa. No tenemos más, como siempre, por favor, para comenzar también esto de acá. Sí o sí tenemos que saber. Y en el examen vamos a dar igual 5 minutos para crear la clase matriz cargado y descargado. En matriz, ¿no? Se van a necesitar esto, ¿no? Para el examen, porque necesitamos cargar rápido, no vamos a estar metiéndonos por uno, no se puede. Ahora después vamos a verlo también cómo se puede meter uno por uno. Jóvenes, vamos a verlo esto de acá. El cargar requiere de 4 parámetros, ¿no es cierto? Entonces el cargado. Vamos primeramente, jóvenes, a crear el objeto. Vamos a trabajar inicialmente con un objeto. Estoy en la clase, por favor, for. Y aquí, ¿no? Una vez más, recordándoles, este punto de acá es una, si yo declaro, ¿no es cierto?, un objeto, este objeto es global. Es como una variable global. Pues aquí estoy diciendo yo matriz, vamos a llamarlo X1. Este es un objeto de la clase matriz. Estoy instanciando, se dice también. Aquí hay un objeto de la clase, o una instancia de la clase matriz. Se dice también, un objeto es una instancia de una clase. ¿Okay? Entonces se declara acá, ¿por qué? Porque en varias operaciones más adelante se trabaja con este objeto. Entonces, y cuando es algo llamado auxiliar, ¿no?, o local, se coloca dentro de un módulo, así como está aquí, es un módulo. ¿Okay? Entonces, regularmente los objetos están de forma global en otras clases porque van a ser diferenciados en diferentes operaciones, ¿no? Jóvenes, y como siempre hay que inicializar este objeto, ¿no? Y la iniciamos, hemos dicho, cuando se abre esta ventana, es lo más adecuado, doble clic. Cuando se abre la ventana, X1 es igual a new matriz. Es el mismo nombre, ¿no? Como jóvenes, X new matriz está cosiendo, como siempre, recordando, está cosiendo el constructor. Ese momento de inicializar esto, o sea, X1, si bien está declarado como objeto, pero en este momento es donde se le asigna, llama al constructor, se le asigna ese espacio de memoria. Dice, ahí está la matriz de 50 por 50 y además F y C están en 0. Esa es la forma de inicializar. Le da la memoria, tanto para este y también para estos componentes, y sus valores más, en este caso, a estos dos, ¿no? Entonces, recordando a los jóvenes, tal vez para conceptualizarlo, entenderlo mejor, lo que es inicializar, por si acaso. ¿Okay? Ahora sí, vamos a cargar, decía, necesitamos 4 componentes, por favor, digo 4 elementos, y aquí vamos a tener 4 componentes de tipo textbox, lo más normal. Uno, ¿no es cierto? Por favor, esto lo haremos algo pequeño, ahí nomás. Y también, por favor, de una vez, lo haremos acá con un font, que es un poquito más grande si posible, ¿no? Que sea el 11 y listo, ¿no? Esto lo voy a copiar, ¿no? Es ese formato para copiar, ¿no? Textbox 2, Textbox 3 y Textbox 4, ¿no? Lo copié, eso, le di un formato a uno para no darle a todos y ya está con el mismo formato, mismo tamañito, un poco más grandecito, etc., ¿no?
Entonces, esos 4 textbox pensando, jóvenes, donde está la clase matriz, pensando para estos parámetros y ya, listo. Y eso no devuelve nada. A cargar randómicamente en base a esta dimensión y a estos parámetros. Y ese es random. En descargar, nos va a devolver un string. Pero como va a ser matriz, ¿no es cierto? Pegar. Como va a ser matriz, entonces hay que hacerlo más grandecito y además multilíneas, ¿no? Varias líneas y le abrimos porque este va a ser una matriz, ¿no? Los jóvenes más o menos de acuerdo al tamaño que vamos a manejar, ya está. ¿Ok? Listo, este es para descargar. Vamos al menú entonces. Como siempre hemos hecho el menú. Tenemos acá el menú. Este menú es para objeto X1 en este caso. Tenemos cargar y descargar. Ya están, ya hemos preparado los componentes, simplemente la enlazamos y decimos X1.cargar. Y ahí va. Los parámetros, que sean todos enteros, ¿no? int.parse, ¿no? De textbox 1. Un poco extenso esto, ¿no? Es más complicado que la lógica, si es posible. Punto text, ¿no? Coma, lo mismo nosotros, para no estar escribiendo mucho, jóvenes, disculpen. Control C, Control V, Control V y uno más, son 4 parámetros. 1, 2, 3 y Control V. Por favor, textbox 1, este es textbox 2, este de acá es textbox 3 y este de acá es textbox 4, ¿no? Así como y esto ya no. Listo, ya estamos. Cargado y el descargado, por favor, va a ser acá, ¿no? Y decimos en textbox 5, si es el textbox 5, punto text va a ser igual, no necesitamos convertir porque nos devuelve un string, ¿no? O directamente x1.descargar. ¿Listo? Ese descargado va a devolver un string y la ponemos en texto, ni siquiera tenemos que convertir el string porque allá es string, aquí en la ventana es text. Jóvenes, ahora sí. Haremos el cargado y el descargado. Podemos decir una matriz de 4 por 5, o sea, un rango de 1 a 9, no sé, ¿no? Y cargamos la matriz y la descargamos. Ya el tabulador no soportó 5 por 5, que sea 4 por 4 para verlo mejor. Cargamos y descargamos. Una matriz de 4 filas, 4 columnas y un rango de una norma, ¿no? Randómico, ¿no? Podemos cargar también, no sé, cualquier valor, es randómico, de 10 a 20, no sé, ¿no? Por favor, cuando es random, siempre tiene que ser menor o igual que el siguiente, tiene que ser mayor o igual que el anterior, ¿no? No se permite en el random menor. Cargamos y lo descargamos. Ahora estamos cargando elementos entre 10 y 20. ¿No? Esa es la forma de iniciar el vector, digo la matriz, ¿no? Pero siempre bajo primeramente una teoría teorista. Por favor. Ahora lo que hay que hacer es cargar, ¿no? Pero después de la próxima clase, vamos a haciendo el cargado de otras formas, otros elementos, y vamos a ir avanzando. Pero pueden ir construyendo la clase, cargado, descargado, hagan unas 2 veces para familiarizarse, y no hay problema.